Les invito a las personas que se encuentran un poquito más retiradas que se acerquen para que en caso de que podamos interactuar se lleve a cabo la dinámica de una manera más fluida. Se les invita también, por favor, a poner a sus celulares en vibrador y en caso de tener la necesidad de hablar por teléfono, que se ausenten un poquito del espacio y después se pueden integrar si es que la llamada es muy urgente. Esta conferencia contiene una temática de profunda preocupación para las nuevas generaciones de psicólogos en formación, sobre todo. Hace ya más de 10 años que empezábamos a ver un aumento en este signo, que es la autolesión en adolescentes, pero en la actualidad ha alcanzado niveles alarmantes. Antes era un caso sobresaliente en una población, digamos, de 100 personas, pero actualmente nos apena mencionarlo, pero entre los jóvenes es una práctica que se está cada vez presentando más y de una manera más agresiva también. Algunas perspectivas dentro de las psicoterapias manejan algunas visiones un tanto técnicas, lejanas y demás. Sin embargo, desde la óptica de la gestalt relacional, el día de hoy nos visita el doctor Francisco Díaz Calderón para presentarnos a su nuevo libro titulado Habitando en la Frontera, que se enfoca en el manejo, en la interpretación y en lo que él alcanza a visualizar dentro de esta conducta, ¿verdad? Entonces, pues le damos la bienvenida oficialmente a nuestro queridísimo ponente del día de hoy, el doctor Francisco Díaz Calderón. Bienvenido. Buenas tardes. El día de hoy voy a trabajar sobre el tema de autolesiones en adolescentes. En realidad es un tema que cada vez emerge más entre niños y adolescentes. También se presenta en adultos, sin embargo, la prevalencia más importante es en mujeres adolescentes. Esa es la población en donde está más focalizada esta conducta. Vamos a tratar de comprender esa experiencia y sensibilizarnos ante las necesidades que emergen y que muchas veces no son escuchadas o recibidas por el entorno, y eso hace que la práctica se vuelva compulsiva, no solo impulsiva, sino se vuelva compulsiva en la medida que después la persona ya no puede parar de realizar esta conducta. La visión que les presento a través de esta conferencia tiene que ver con la propuesta que yo he desarrollado de trabajo con adolescentes desde el enfoque de terapia de gestalt relacional, que estoy presentando en mi nuevo libro que se llama Habitando en la Frontera. Es un trabajo específico para acompañar las diversas patologías o disfunciones que emergen de la sociedad contemporánea. No podemos ver cada una de las disfunciones que suceden en los adolescentes como un evento individual. Lo tenemos que empezar a ver como un evento relacional, pero también como un evento comunitario, como un evento social y como un evento histórico. Y esa es la visión que pretendo mostrarles el día de hoy. Me gustaría que también, si ustedes tienen preguntas o inquietudes a lo largo de la charla, igual puedan participar, levantando su mano o compartiendo sus dudas o algún comentario. Si son comentarios, les pido que solo sean breves y que traten de estar enfocados en lo que vamos trabajando. ¿Ok? Bien. El trauma, desde mi perspectiva, es el origen de prácticamente todas las disfunciones que nosotros podemos ubicar a lo largo de la psicopatología, como le hemos llamado. Antes se le llamaba psicología normal, algunos enfoques le llaman psicopatología, en terapia gestal les llamamos experiencias disfuncionales. El trauma, ¿qué es básicamente? El trauma es una experiencia emocional que no podemos asimilar, que no podemos procesar del todo y generalmente se queda grabada en nuestro cuerpo. Por eso es que el trauma principalmente emerge desde una experiencia somática. No es tanto algo que tú pienses, sino es algo que sientes. Y cada vez que hay una experiencia parecida
a la relacionada con el trauma, el cuerpo reacciona ante eso. ¿Han sentido esa experiencia? Alguien te dice algo parecido, alguien hace un contacto parecido como cuando tuviste el trauma, alguien se posiciona de cierta manera frente a ti y eso provoca que emerja la experiencia somática. Hay un autor que se llama Boris Cyrulnik, que es muy famoso por un libro que se llama Los patitos feos, yo creo que tal vez lo conozcan, y él habla sobre la resiliencia y el trauma. Y en el trauma dice que el 80% de la población tiene experiencias traumáticas, pero que solo el 20% de ese 80% permanece en la experiencia traumática. ¿Cuál será la diferencia entre ese 80% que hemos vivido experiencias traumáticas y el 20% que vive experiencias traumáticas que desencadenan en experiencias disfuncionales crónicas o en psicopatología o en trastornos de la personalidad? Eso es lo que vamos a ver, ¿sí? No profundizaré mucho en eso porque es un tema de harina de otro costal, pero que nos lleva hacia la misma elemento, el trauma, y en este caso las autolesiones, que sería una experiencia disfuncional. Desde mi perspectiva, el trauma no solo es causado por situaciones de amenaza específicas, que es generalmente como lo hemos entendido, lo hemos vivido. Por ejemplo, alguien vivió una guerra o alguien vio un asesinato o estuvo en ciertas condiciones de violencia y inmediatamente digamos, solo eso puede causar trauma. Pero en realidad no. Los estudios más recientes nos demuestran que el trauma generalmente se genera a partir de ciertos estilos de crianza. Y podríamos pensar, bueno, solo el estilo negligente va a generar trauma, pero tampoco es cierto. También el estilo sobreprotector genera trauma, porque al final el trauma, ¿qué es? Es una experiencia intensa que nos da la percepción de que nuestra vida está en peligro y que nosotros no somos capaces de hacerle frente. ¿Y qué sucede cuando nos sobreprotegen? Desarrollamos esa percepción de que el entorno es tan amenazante y que nosotros somos incapaces de enfrentarla. Por ende, eso también genera un trauma. Levante la mano, ¿quién de aquí siente que fue sobreprotegido por sus padres o sus cuidadores? Ok. ¿Creen que eso les generó un trauma? ¿Sí o no? Ok. Yo creo que sí. Y generalmente es ahí cuando empezamos a ver que el trauma no solo es individual, sino forma parte de un campo relacional, porque esos padres nos sobreprotegieron porque ellos vivieron experiencias traumáticas. ¿Y qué nos quieren evitar? Que vivamos eso. Pero al querernos evitar eso, nos hacen vivir la experiencia como si eso estuviese sucediendo, cuando no está sucediendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que aprendemos a nivel relacional en nuestras familias es a vivir experiencias descontextualizadas. Y eso genera trauma. ¿Voy siendo claro hasta ahí? Ok, aquí hay un concepto que para mí es muy interesante que propone el mismo Boris Cyrulnik, que se llama el oxímoron. ¿Habían escuchado esa palabra? Ok, ¿qué es el oxímoron? Es una figura de la retórica que consiste en reunir dos términos de sentido opuesto para generar un nuevo significado. Por ejemplo, oscuridad, claridad, un maravilloso sufrimiento, el sol negro de la melancolía. Son expresiones que aparentemente son incongruentes o polares, pero que las unimos para darles un nuevo significado. Dice Boris Cyrulnik, realmente para enfrentar un trauma necesitamos ir hacia una experiencia de oxímoron. ¿Por qué? Cuando tú tienes un trauma, lo primero que hace el psiquismo es escindirse, separarse, porque si no, no podría sostener la experiencia traumática. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han visto que el cuerpo cuando siente mucho dolor tiene una reacción y te desmayas? ¿Han visto eso? Esa misma reacción física sucede también a nivel psíquica. Cuando nosotros tenemos un evento muy intenso, muy traumático, lo que hace el psiquismo es escindirse, irse hacia la fantasía o
o negar ese evento, guardarlo en el inconsciente, digamos. Entonces, por eso es que el oxímoron es una buena posibilidad. ¿Por qué? Porque propiamente el trauma nos lleva hacia la escisión, hacia hacer una división. Y lo que dice Boris Cyrulnik es, generalmente, el trauma lo que hace es llevar a la gente a la fantasía. Porque en la fantasía puedes sobrevivir cuando la realidad es terrible. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es el oxímoron? Poder vivir en la fantasía, pero regresando a la realidad. ¿Han visto que cuando los niños tienen una pérdida del papá o del abuelo, a veces empiezan a hablar con ellos? ¿Han visto eso? ¿O empiezan a volverse muy fantasiosos? Eso es parte del trauma. Es una reacción fantasiosa para poder sostener la realidad. Hay una película que me parece que ejemplifica muy bien esta experiencia del oxímoron que se llama Tideland. Y es sobre una niña y su padre que es usuario de drogas intravenosas, heroína. Y ustedes ven la película y de repente es muy confusa porque parece que es como un cuento de hadas raro, pero de repente aparecen escenas reales donde el papá está inyectándose heroína. Ese proceso que hace la niña entre la fantasía y la realidad sería esto que llamamos aquí el oxímoron. ¿Ok? Yo he visto, por ejemplo, adolescentes que fantasean con tener una familia diferente y hablan con ella y no están psicóticos, sino que se juegan en la fantasía para poder sostener la familia que tienen de verdad. Está tan fea la familia en esa situación que de repente crean una familia ficticia que les ayuda a sostener la realidad. ¿Cuál es el peligro de eso? Cuando ya no regresan a la realidad, cuando solo se quedan en la fantasía, porque a partir de ahí se desencadenan trastornos de la personalidad, algunas experiencias disfuncionales y hasta cuadros psicóticos. ¿Ok? ¿Avanzamos? ¿Sí queda claro la figura del oxímoron? Es hacer un balance entre la fantasía y la realidad. Cuando la persona no puede balancear entre la fantasía y la realidad, se queda en trauma y en todas las experiencias disfuncionales que puedan conocer. Cuando el paciente o el niño o el adolescente puede hacer un balance entre la fantasía, pero teniendo pausas donde regresa a la realidad, ahí vemos que aparece la figura del oxímoron. Aquí hay un concepto que me parece muy importante, que es de un autor que se llama Domínguez, que nos habla sobre la infirmidad, que es una existencia restringida caracterizada por el sufrimiento. Él es un psicólogo personalista, o sea que está enfocado en las personas. Yo creo que en la sociedad contemporánea de lo que estamos padeciendo es de la capacidad de ser personas. Y los demás nos llevan hacia un lugar de exclusión, de soledad y yo me atrevería a decir de infirmidad, sobre todo durante la adolescencia. Generalmente el adolescente vive una gran discriminación de su sector escolar, de su sector familiar y de su sector comunitario. Incluso algunos terapeutas dicen, yo no trabajo con aborrecentes. O sea, desde ahí, ¿no? Esta visión, hay muchos terapeutas que de verdad no quieren trabajar con adolescentes porque les parecen pacientes muy complicados. Entonces yo no concuerdo con esa visión y creo que esos son un montón de prejuicios que hay por el desconocimiento que tenemos de esta etapa del desarrollo. Y creo que todo este acumulado de prejuicios se concatenan en esta experiencia que llamamos infirmidad. Domínguez dice que para que haya una experiencia de infirmidad debe haber 3 condiciones en las relaciones que tiene la persona, en este caso el adolescente: indisponibilidad del otro, indiferencia del otro, acusación del otro hacia mí, todo es hacia el adolescente, reducción del otro a lo inventariable. Vamos revisando cada una brevemente. Indisponibilidad. ¿Cuántas mamás están o papás están pero no están para el adolescente? ¿Lo han visto? Ahora la gran queja de los adolescentes es: mi mamá o mi papá están, pero están en el celular. Entonces, está pero no está disponible. Segunda, la indiferencia.
De repente llega el adolescente, platica algo y la mamá dice, ¿qué me dijiste? O llega e inmediatamente regaña. Oye, mamá, una compañera estaba fumando. Y tú eres su amiga, ¿verdad? Y tú también estás fumando. Me lo dices porque también estás fumando. O sea, ese tipo de cosas hace que el otro no se sienta atendido. La tercera es la acusación, que va ligado a este ejemplo que les daba al final. Hay papás que todo el tiempo están pensando mal de sus hijos. No llegaste, seguramente ya vas a salir embarazada, o al joven, ya estás en drogas o estás en pandillas. Y a veces puede que sí, pero muchas veces puede que no, y las acusaciones son constantes y las plantean como una realidad, ni siquiera como una incógnita, como una realidad. Y por último, la reducción del otro al inventariable. Que eso sucede mucho en padres que tienen altas expectativas sobre sus hijos. Yo lo he visto mucho en la clase media alta o en la clase alta o en algunos sectores donde el hijo se convierte como en la esperanza de la familia. Yo lo veía, por ejemplo, cuando jugaba fútbol. Yo recuerdo que tenía compañeros, teníamos 13, 14 años, y los papás nos veían como el tesoro de la familia, como la gran esperanza. Pero de repente, no me importa si vas a ir a una fiesta, no me importa que sientes, tienes que jugar y tienes que jugar bien, porque te van a estar viendo. O lo veo en algunos de mis pacientes, o incluso algunos de los alumnos que he llegado a tener, que los papás esperan tanto que ni siquiera les importa qué sienten sus hijos. Ellos tienen que ir a destacar, a ser líderes, a ser el mejor de la clase, y lo demás no me importa. Entonces de repente el adolescente se vive como un trofeo del papá. Lo vemos en los colegios, ¿no? De repente en los colegios, la competencia entre un colegio y otro es ¿cuántas gracias va a salir haciendo el niño? ¿Lo han visto? Y que va a hablar inglés, francés, va a saber capoeira. Todo lo que se les ocurra lo ponen. El otro día vi una escuela que decía, la escuela de los youtubers. Entonces, hay una venta tan grande que al final el niño se convierte en un objeto inventariable para la familia, para el padre. ¿Y esto qué va generando? Sufrimiento. Para mí, el sufrimiento es un dolor en soledad. Porque el dolor no es tan terrible. El problema del dolor es vivirlo en soledad. Y entonces, desde mi perspectiva, cuando el dolor se vive bajo un ambiente de soledad, empieza a haber una perspectiva desoladora, desesperanzadora. Y eso nos va ligando mucho hacia la melancolía, que no es lo mismo que la tristeza. La melancolía es una perspectiva autodestructiva y de una soledad estéril, no una soledad existencial. Entonces, lo que va generando la exclusión, los prejuicios, la enfermedad que hablábamos, es que el adolescente se vaya anestesiando emocionalmente. ¿Cómo le hacemos cuando algo nos duele demasiado y no podemos soportar ese dolor? Hago otra cosa. Te distraes. Pero físicamente lo que hacen cuando nos van a operar y saben que ahí tendremos un dolor que no podremos soportar, es que nos anestesian. Emocionalmente sucede lo mismo. Nada más que cada persona va teniendo distintas formas de anestesiarse. Algunas personas se anestesian drogándose, otras personas se anestesian trabajando, otras personas se anestesian aislándose, pero básicamente desde la terapia gestal, la mirada que nosotros tenemos de la anestesia es una ausencia en la frontera contacto. ¿Qué quiere decir? Ya no aparezco ante los demás, voy ausentándome y llega un punto donde tampoco puedo sentir a los demás, tampoco me puedo ver afectado por la presencia de los otros. Por eso es que hay muchos adolescentes que cuando empiezan a hablar con su mamá, la mamá puede estar llorando y el adolescente voltea y dice, ¿y por qué lloras? Y de repente nosotros volteamos y decimos, ¿qué hijo tan malo? Qué terrible es la naturaleza que genera estos engendros llamados adolescentes. Pero esa reacción del adolescente
solamente es una respuesta a un entorno que nunca le ha permitido mostrarse sensible y que lo ha llevado a tener un estado, o la ha llevado a tener un estado de anestesia, y cuando necesita aparecer para los otros, pues no puede, porque está justo eso, está anestesiado. ¿Vamos bien? La anestesia también forma parte de la decisión de salir de la experiencia. Las experiencias depresivas. Cada vez más, la depresión y la ansiedad son trastornos del estado de ánimo que están muy ligados. Y cada vez más son la causa de incapacidad a nivel mundial. Y son de las condiciones psicopatológicas, si les queremos llamar así, más presentes a nivel mundial. En niños, en adolescentes, en adultos y personas de la tercera edad. Entonces, digamos que es como una epidemia. Ahorita dicen muchos autores que la enfermedad del siglo será la soledad. Yo creo que sí. Y la soledad, esta soledad estéril, ligada hacia la melancolía y el aislamiento, está muy vinculada hacia las experiencias depresivas. Sin embargo, cuando el adolescente empieza a tener estos cambios por las experiencias depresivas, ¿cuál creen que es la respuesta que tiene el adulto ante la fatiga, la irritabilidad, la falta de motivación? ¿Cómo reacciona la familia cuando el adolescente presenta esa conducta? A ver, levantando la mano y con voz fuerte. Enojo. Enojo. A uno de mis alumnos lo llevaron al psiquiátrico. Lo llevan al psiquiátrico un mes. Agresión. ¿Vale? ¿Agresión? Ok, agresión. Indiferencia. La mayoría de las mamás lo que responden es: quiere llamar la atención. Y no están equivocadas, pero no en ese tono despectivo de quiere llamar la atención, porque ese quiere llamar la atención se mete a la categoría de berrinche. Pero es un quiere llamar la atención, tu afecto y tu vinculación. ¿Sí vemos esa diferencia? Pero cuando solo la mamá se queda con quiere llamar la atención como un berrinche, lo que hace es nulificar la experiencia del otro. Y cuando nulifico la experiencia del otro, nulifico al otro. Nosotros eso en terapia gestal le llamamos aniquilación de las experiencias. Es como si tú ya no existieras. Y empieza a suceder que esos temas ya no se hablan. Son aniquilados por la familia. ¿Han visto familias donde los temas difíciles nunca se hablan? La gente habla sobre los vecinos, hablan sobre las novelas, hablan sobre los famosos, hablamos de Alfredo Adame y de Carlos Trejo y se pone buena la plática, pero nunca hablamos de qué me pasa, de por qué me la paso todo el tiempo dormido, o por qué no me siento motivado, o por qué me estoy cortando. La mayoría de los papás no se percatan que sus hijos o sus hijas se están autolesionando. ¿Saben quién se da cuenta? ¿Los amigos o los prefectos? Porque los prefectos son buenos para estar monitoreando, ¿no? Para bien o para mal, son un buen parámetro de observación. Avanzamos. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito sobre cómo se va presentando el fenómeno, pero básicamente lo que va integrando la experiencia depresiva en los adolescentes, vamos checándolo: irritabilidad, miedo, desesperanza, anedonia. Anedonia es perder la capacidad de disfrutar. Tristeza, enojo, decepción y anestesia, lo que hablábamos hace rato. Estas experiencias afectan de manera integral al adolescente, o sea, ya no dejan de atender deportes que les gustaban, actividades escolares que disfrutaban, empiezan a aislarse. Es cuando el adolescente llega a la casa y se encierra en el cuarto y ya nadie sabe de él. Y la gente dice: es que es adolescente. O llega y se duerme todo el día y es que es adolescente.
Y de repente sí hay algunos parámetros que están vinculados con los cambios hormonales y con el crecimiento, pero no a esos niveles. Y generalmente toda la justificación o todas las respuestas que tienen los padres y a veces también los maestros en la escuela es que es adolescente o es que quiere llamar la atención. Lo que vamos a ver más comúnmente, que a veces no está tan ligado hacia lo que pensamos como depresión, es la irritabilidad y la apatía. Generalmente queremos ver al adolescente en experiencia depresiva triste, y pocas veces lo veremos triste. La mayoría de las veces lo veremos irritable o apático. Pues cuando vean esas dos características, no digan, es adolescente, está en la edad de la pulsada. No digamos eso. Exploremos qué está pasando con el adolescente. ¿Cuál es uno de los grandes problemas? Que de repente se acerca el papá que nunca ha hablado, o la mamá que nunca han hablado, o que han hablado muy poco, y de repente le dice, aquí tienes una amiga, ahora sí cuéntame. Y de repente el adolescente dice, pues tiene muchos años que no veo a esta amiga, ¿no? Como de qué hablamos. Ya no sé de qué hablar contigo. Porque también como tienen anestesia, ¿se acuerdan? ¿Y creen que solo los hijos estén anestesiados o también los papás? Entonces los papás tampoco pueden ver el dolor del otro. Entonces se vuelve una conversación muy rara, porque es muy superficial. Creo que hay un interés genuino por el otro, pero todavía no puedo ver al otro. ¿Estamos? Y ese es uno de los grandes problemas. Por eso es que la terapia es una buena herramienta. Porque muchas veces el terapeuta va a ayudar, va a apoyar al adolescente a que vaya sensibilizándose. Y que después que salga del consultorio pueda ver al papá, pueda ver a la mamá. Y pueda ver que también lo que él hace produce afectaciones. Porque yo creo que lo habrán notado. Levante la mano, ¿quién de aquí trabaja con adolescentes? ¿Han notado que los adolescentes solo se fijan en lo que los otros le hacen a ellos? Pero les cuesta mucho trabajo ver qué produce su conducta en los otros. ¿Han visto eso? Ok. La terapia relacional justo para eso sirve. Para que el adolescente se pueda empezar a dar cuenta que si me hace una cara, yo como terapeuta también me puedo ver afectado por eso. Les voy a platicar un caso pequeñito. Tengo un adolescente que llegó a terapia conmigo y me dijo, pues me siento a gusto, pero hay algo que nos separa a ti y a mí. Es que a ti te pagan por escucharme. Yo dije así como, pues miéntame la madre, ¿no? O sea, ¿qué le dices después de eso? Ahora así como de, pues diviérteme. Entonces yo de verdad me sentí muy mal con ese comentario que él hizo. Y lo primero que planteé fue revelar mi experiencia ante el otro y decirle, cuando tú me dices eso, me siento profundamente lastimado por tus palabras. Porque para mí el trabajo no solo implica que me paguen por escuchar. Porque podrían pagarme y yo podría decidir no escucharte. Y estoy decidiendo estar aquí y escucharte. Y recibir ese comentario y arriesgarme a decirte qué me pasa con eso. ¿Sí? Y eso modifica la manera en que el adolescente se posiciona en la relación. Porque de verdad se da cuenta que no lo hago por lastimarlo, pero que lo que él me dice provoca algo en mí. Entonces eso evoca una reflexión bajo la situación que estamos viviendo y a la siguiente semana él llega y me dice, es que eso que hice contigo lo hago con mucha gente y no me había dado cuenta. Eso es algo que trabajamos en la terapia. Por eso creo que la terapia relacional es tan importante para trabajar con adolescentes, porque es una de las mejores maneras de que las personas vayan recuperando su forma de contactar con los otros, de ver a los otros y de recibir a los otros. Porque no se trata solo de que me den, sino que también yo pueda generar relaciones recíprocas, relaciones horizontales. ¿Voy siendo claro hasta ahí? Ok, ¿avanzamos? Bien. Entremos al tema de las autolesiones propiamente.
¿Qué son las autolesiones? Son las últimas llamadas en la frontera contacto. ¿Qué es la frontera contacto? Es esto que nos divide pero que a la vez nos une. Es como la frontera entre Tijuana y Estados Unidos. No solo sirve para dividirnos, también sirve para unirnos. ¿De qué depende? De si está cerrada o si está abierta. Cuando está abierta, desaparece la frontera y es como si fuéramos un solo país. ¿Estamos? Por ejemplo, cuando llegas del aeropuerto y puedes pasar a Estados Unidos, parecería que es un solo país, que no hay esa división. Lo mismo sucede en las relaciones que tenemos. Cuando yo me ausento o estoy anestesiado, hay una frontera que nos divide. Pero cuando yo empiezo a aparecer y me vuelvo sensible ante tu experiencia, la frontera empieza a flexibilizarse hasta que hay un punto donde se abre para que nos encontremos, contactemos y cada uno reciba lo que necesita para después volvernos a retirar. Y ese es el proceso de la vida. Nutrirnos y separarnos. ¿Qué creen que significa entonces que yo me empiece a cortar? Que yo me empiece a lastimar, que empiece a pegarme a la pared y me lastime los puños. ¿Qué significa eso? O que diga que me quiero suicidar. Es que estoy buscando al otro. Que estoy buscando al otro. Que quiero que el otro me vea. ¿Han visto cuando la gente se pierde en el desierto o en el mar y tienen luces de bengala? Y ya es la última. Si los ven, bueno, si no, probablemente ya mueran. Las autolesiones y la ideación suicida o intentos suicidas es un llamado de contacto hacia el otro. Ahora el chiste es si hay un otro que reciba ese llamado. Porque a veces el adolescente aparece en la frontera, pero no hay nadie. Es una frontera desolada. Y es ahí cuando hay una profunda experiencia de desolación, de desesperanza y de melancolía. Las conductas de autolesión también están vinculadas a la ansiedad. No siempre las personas que se lesionan tienen experiencias depresivas. En muchas ocasiones lo que viven son cuadros graves de ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? De acuerdo a la terapia gestal, la ansiedad es la interrupción de la excitación creativa. Bien, vamos a hacer un pequeño sondeo. Levanten la mano 3 personas y díganme lo que más les excita, lo que más les emociona en la vida. Comenzar algo nuevo. Comenzar algo nuevo. La música. Conocer un lugar diferente. Conocer un lugar diferente. Supongan que ustedes eso es lo que más excitación, emoción les produce, pero no lo pudieran hacer. Su entorno les reprimiera eso. ¿Qué creen que pasaría? Viene la ansiedad. Porque la ansiedad es la interrupción de la excitación creativa. ¿Por qué cuando tenemos ansiedad empezamos a mover el pie así? Como costurera, ¿no? ¿Han visto? ¿Por qué? ¿Por qué nos mordemos las uñas? Porque no podemos expresar ese sentimiento de emoción. Okay. Para mí el mejor ejemplo son esos muñequitos de cuerda que le das cuerda y empiezan a avanzar. ¿Han visto? Ok. Hagan de cuenta que ese muñequito, cada vuelta de la cuerda es excitación. Entonces le empezamos a dar cuerda, excitación, 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 y de repente lo ponemos en un entorno que lo detiene de la cabeza. Y entonces ya no puede avanzar. ¿Qué hace el monito? Empieza. ¿Sí? Entonces, cada vez que llega un adolescente y tiene esos problemas de ansiedad, yo le digo, ¿qué cosas quieres hacer que no te permiten? Y la mayoría responde con mucha tristeza, porque en realidad hay un montón de cosas que quieren hacer y el entorno no les permite. Y no son cosas tan terribles. A veces es hablar de lo que sienten, a veces es ser escuchado, cosas muy básicas.
A veces sí tiene que ver con música, con hacer actividades que a los papás les parecen peligrosas, etcétera, etcétera. Pero a veces tiene que ver con cosas muy básicas, muy primordiales de las relaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? Avanzamos. ¿Qué es la conducta autolesiva? La conducta autolesiva la podemos definir como una autoagresión a nivel físico que provoca lesiones en la persona sin la intención de causar la muerte. No obstante, también puede ser una experiencia de conducta suicida. Para nosotros le llamamos una retroflexión. ¿Qué quiere decir? Que la energía que queremos sacar hacia afuera la volcamos hacia nosotros mismos. ¿Y por qué alguien se haría daño a sí mismo y no al papá? ¿No a la mamá? Exactamente, porque somos una familia con valores. Porque respetamos a los padres y a las instituciones. Esos puñetazos que muchos hijos tienen en la pared tienen nombre y apellido. Son misiles dirigidos hacia los padres. Pero como no se atreven a salir y pegarle 2, 3 trancazos al papá, bueno, algunos ya se están atreviendo, van y le pegan a la pared. Y qué bueno, ¿no? Creo que no sería bueno que golpearan a los padres. Pero el problema es que el papá nunca aparece o la mamá nunca aparece. Y lo único que quedan son las huellas de las paredes rotas. Yo he tenido un montón de pacientes que tienen su pared llena de agujeros, porque ahora son de tabla roca muchas de las paredes. No creo que están muy fuertes. Son de tabla roca. Y nadie sabe. Y yo digo, ¿cómo puede romper una pared, aunque sea de tabla roca, y que nadie se entere? Eso está raro, ¿no? ¿Y eso de qué nos habla? De la falta de presencia en la frontera de contacto por parte de los padres. Igual que con las autolesiones, como las cortadas. ¿Cuáles son las comorbilidades? ¿Qué es una comorbilidad? Son patologías que aparecen previamente o posteriormente a la conducta disfuncional que nosotros estamos focalizando. Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades más comunes o los trastornos relacionados con la conducta autolesiva? Serían las siguientes: experiencias depresivas, experiencias ansiosas, trauma, abuso sexual, experiencia adictiva, tendencia al límite, etc. Cuando digo tendencia al límite me refiero al trastorno límite de la personalidad. Nada más que bajo los criterios del DSM-5, a los adolescentes no los podemos diagnosticar con un trastorno de personalidad. Entonces algunos autores han optado por llamarle tendencia al límite. Para mí está bien, entonces yo utilizo ese término de tendencia al límite. Para mí, y para la perspectiva que yo les vengo a presentar, la autolesión es una manifestación de un campo de sufrimiento. Y en este campo de sufrimiento no solo sufre el adolescente, sufren todos los miembros de la familia, solamente que el adolescente es el que se atreve a manifestarlo. ¿Cómo? A través de la autolesión. A mí me ha tocado trabajar con muchas familias y cuando aparecen en el trabajo con familias, de verdad es que todos sufren. Ahorita yo he descrito a los papás y parecería que los papás son los malos, pero en realidad los papás no son malos, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Por eso es importante la terapia, porque esos papás también necesitan apoyo. No son villanos, en realidad no quieren dañar a su hijo. La mayoría de esos padres aman profundamente a sus hijos y todo lo que hacen, aunque causen mucho daño a veces, lo hacen por amor. Por eso es que en mi anterior libro, que es sobre familias en experiencia adictiva, yo le puse: del origen era el amor, porque al final todas las prácticas, o la mayoría de las prácticas que hacen las familias, por muy disfuncionales que sean, es por amor. Yo tengo algunos pacientes que me platican cosas y me dicen: de verdad, Paco, creo que fui un mal padre o una mala madre. Pero yo digo, pues realmente, conociendo su historia, pues ¿qué diferencia podía haber hecho? Porque realmente también ellos o ellas carecían de apoyo y de recursos. ¿Y qué es lo que conocían? Pues el sistema de creencia que tuvieron. Por eso es que a veces es bueno la escuela para padres, las terapias grupales para padres, todos esos programas
que de repente la gente ve como, pues me mandaron de la escuela, o no lo toman con tanta seriedad, pues ayuda, porque les ayuda a tener una perspectiva distinta de las cosas, a tener una visión diferente. ¿Avanzamos? El sufrimiento instaurado como autolesión. Las experiencias de sufrimiento pueden ser múltiples, pueden ser adicciones, pueden ser pandillas o conductas disociales, pero una manifestación o una manera en que pueden ser encausadas serían las autolesiones. Y las autolesiones pueden mantenerse en 3 niveles: estereotipada, como una práctica repetitiva que hago a veces sin mucho análisis, como una práctica impulsiva, es decir, cada vez que tengo una experiencia intensa de frustración, de malestar, voy y me corto, o como una experiencia compulsiva, que ya no puedo parar. El grado de esas 3 experiencias depende de qué. No depende solo del adolescente, depende del entorno en el que está el adolescente. Cuando el adolescente todavía tiene mejor grado de apoyo, generalmente se queda en estereotipada. Cuando el apoyo empieza a flaquear más, se vuelve una práctica impulsiva. Pero cuando la frontera está vacía y los papás no aparecen y el entorno cada vez se vuelve más hostil, empieza a convertirse en una práctica compulsiva. ¿Qué es lo compulsivo? Que no puedes parar. Y eso es peligroso porque nos puede llevar hacia el suicidio. ¿Okay? Los que trabajan con adolescentes, ¿han visto esos estadios? De hecho, algunos pacientes me han llegado a comentar, creo que soy adicta a cortarme, ¿no? Y no me puedo detener. Exactamente. Porque es la manera en que han podido encauzar la experiencia emocional. Y para cada persona la experiencia de autolesión tiene diferentes significados. Para algunas es no sentir, para otras es sentir. No hay un parámetro uniforme para todas las experiencias de autolesión. Cada persona la vive de manera singular. ¿Sí me explico con eso? Ok. Bien. Tenemos aquí también varios parámetros. Uno es la conducta autolesiva experimental. Ahora ha sucedido mucho en las secundarias que de repente hay una chica que tiene problemas y se empieza a cortar. Y luego invita a una amiguita y también la amiguita se empieza a cortar. Pero a ver, vamos a algo muy claro. De repente llegan las mamás porque las canalizan a terapia. Dice, es que mi hija se corta porque ve a su amiguita. ¿Creen que solo es porque la vio? Es porque también le pasan cosas, tal vez no al nivel de ella, pero que la invitan a tener esta práctica. Pero puede ser una práctica experimental, que si después tienen un buen apoyo de la familia o del terapeuta o de la escuela, la conducta desaparece. Pero puede haber una conducta autolesiva media, que lo empieza a hacer ocasionalmente, cada vez que tiene ciertos momentos de tensión, por ejemplo cuando son exámenes, o cada vez que hay problemas entre los padres. ¿Han visto esos parámetros? Eso sería una autolesión media. De repente ya tenemos una ansiosa, que vemos que el entorno del adolescente o de la adolescente se vuelve muy hostil. Y entonces cada vez que hay ansiedad, empiezan a hacerse daño. Hasta que llegamos a una conducta autolesiva con funciones automáticas y suicidio. Que esa es como la de compulsiva, ¿se acuerdan? Es justo esa. Está en ese estadio. Ya lo haces de manera automatizada, pero también lo haces de manera compulsiva. Ya no encuentras otra manera de responder ante las experiencias emocionales. Para nosotros, la neurosis tiene que ver con la repetición. La repetición de una conducta tiene que ver con pedir algo al entorno. Si yo repito algo, es que estoy llamando al entorno en algún sentido. Cuando el entorno no me recibe, yo sigo llamando y sigo llamando y sigo llamando,
Y de repente ese llamado se convierte en mi única respuesta. Por eso es que la experiencia disfuncional en estos niveles ya no es una elección, es la única posibilidad existente en la frontera contacta. ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? Ayudar al cliente o al adolescente y juntos ir co-creando nuevas posibilidades. Que si tengo frustración no me tenga que hacer daño, podamos explorar nuevas maneras de enfrentarla. Porque en esos niveles ya no hay otra posibilidad más que cortarte o matarte. Y eso es muy triste. ¿Alguna vez se han sentido que ya no tienen elección y que solo pueden responder de una manera? ¿Les ha pasado eso? Yo creo que si alguna vez nos hemos sentido así, podremos darnos cuenta del sufrimiento que genera esa manera de vivir. Porque justo eso es el cautiverio, es una prisión existencial, porque ya no puedes elegir cómo vivir, solo repites y repites y repites una conducta que aparte te está haciendo daño. Las funciones de la autolesión pueden ser muchísimas. Aquí puse unas, pero puede haber muchos más. ¿Cuál es? Olvidar los problemas emocionales, tener anestesia emocional, distraer el dolor afectivo y prácticas de autocastigo. Muchos adolescentes generan culpa. Los papás les dicen muchas cosas y ellos se sienten culpables y después se hacen daño. Pero como hemos dicho, cada experiencia va a ser singular. Por eso es que vamos a recurrir a algo que se llama la hermenéutica, que es una forma de interpretar los textos. Y entonces cada lesión que tenga el adolescente, cada una de estas prácticas, la vamos a ver como un mensaje. Y como terapeutas intentaremos ver qué quiere transmitir el adolescente con esta práctica de autolesión. ¿Qué les parece eso? ¿Avanzamos? Ahora que mencionas eso, Paco, algunas pacientes me han dicho, mi mamá ya sabe que me corto, pero nunca me ha preguntado por qué me corto, ni por qué lo sigo haciendo, ¿no? A pesar de que le dijeron que cuando me descubriera me iba a dejar de cortar, y no lo he dejado de hacer, ¿no? Y en otro caso, alguna otra chica con experiencia depresiva, psicótica, me decía, me corto para ver si sigo viva. Sí. Es una manera como de medirme si estoy todavía en este mundo o ya no estoy, ¿no? Claro. Por eso es que no tiene una sola función la autolesión. Como les decía, puede ser de distracción del dolor emocional, prefiero sentir dolor físico que dolor emocional, o puede ser una función para revitalizar la sensación. Estoy tan anestesiada o tan anestesiada que el corte hace que pueda experimentar algo. Y a veces ese algo lo relaciono con placer. Y en algunos casos, cuando hay experiencias traumáticas ligadas con el abuso o la violencia, también ligadas al placer sexual, por ejemplo. Que de repente nos asusta mucho hablar de eso, pero es una realidad que se presenta en muchos adolescentes. Porque lamentablemente el tema de abuso sexual es muy recurrente en México y en casi todos los países del mundo. Por eso es que hablábamos de la hermenéutica. Si la repetición es una petición, ¿cuál es el trabajo del terapeuta? Tratar, y del papá, y del maestro, y del prefecto, y de todos, tratar de entender cuál es el mensaje que nos están dando. Pero no tratar de entenderlo desde un análisis así muy abstracto, sino desde la relación con el otro. Yo recuerdo una paciente que se cortaba, era una chica de clase baja, que los papás tenían altas expectativas sobre ella, porque era muy buena estudiante. Entonces digamos que era la esperanza de la familia. Iba en tercero de secundaria y los papás empezaron a tener problemas y se iban a divorciar por una infidelidad del papá. Entonces la chica, cada vez que veía los problemas, se empezaba a lesionar. Y empezó a ir para abajo en la escuela. ¿Y eso qué provocó? Que se lesionara más. Hasta que la práctica era muy compulsiva y traía muchas ideas suicidas. Cuando ella llega a terapia conmigo, nadie sabía que ella se cortaba. La llevaron porque empezó a bajar calificaciones. Ni la maestra, ni la prefecta, ni la mamá, ni el papá, nadie sabía que se lesionaba.
Entonces la primera vez que yo la veo le digo, te veo muy triste, pero también te veo muy enojada. ¿Por qué le digo eso? Por la manera en que hablaba, la manera en que veía. Y ella me decía, Paco, es que en realidad se espera tanto de mí y me dan tan poco que ya no sé qué hacer. Siento que el cuerpo me empieza a explotar. Y cada vez que siento esa explosión en mi cuerpo, lo único que puedo es cortarme. Es como si se me empezaran a hacer bolas en el cuerpo. No le pasaba, esa era una metáfora. Y yo las destruyera cortándolas. Porque no puedo soportar esa experiencia de ver el sufrimiento en mi familia, de no poder hacer nada, porque aparte ella estaba categorizada como la salvadora, ¿no? En todos los sentidos. Entonces ella no podía hacer nada por la infidelidad del papá y la depresión de la mamá, y ya no estaba pudiendo cumplir con la expectativa. La pregunta es, tenía demasiada presión, ¿verdad? ¿Quién estaba ahí para ella? ¿Quién? ¿Y cómo creen que se sienta eso? Sola. Se siente horrible, según describe ella. Y cuando ella llega frente a mí me impacta el dolor que se sentía. Yo de verdad me sentía muy triste y me sentía muy afectado, y sabía que no era por algo mío. Sabía que ella, o que junto con ella, estábamos creando una relación donde había mucho dolor. Y creo que lo único que yo podía hacer ante eso era ser compasivo ante la experiencia de sufrimiento que ella tenía. Y decirle, no tengo respuestas para tus peticiones, pero aquí estoy. Y si hoy decides no cortarte y atender otra posibilidad, aquí estoy. Y lo podemos hacer juntos. Y eso es un camino de esperanza en una persona que está llena de desesperanza. Porque al final no es que yo sea el Mesías, solo soy alguien que está. Tampoco es algo extraordinario, es algo humano. Y la terapia gestal lo que intenta es regresar a los aspectos primitivos, a los aspectos básicos de la vinculación entre los seres humanos, entre los mamíferos, ¿verdad? Vernos, escucharnos, olernos, estar cerca, y estar cerca para el otro. ¿Avanzamos? Bueno, lo que les decía hace rato, hay mayor incidencia en mujeres entre los 14 y los 16 años. ¿Secundarias o preparatorias? Levante la mano, ¿quién trabaja en secundarias o preparatorias? ¿Sí? Hay que poner atención en eso. Yo tengo 3 años trabajando con grupos de adolescentes, con experiencias depresivas y con problemas de ansiedad. Y realmente empecé ese programa porque yo iba a una escuela y ahí tenía una paciente que se cortaba. Y yo le dije, oye, ¿tú eres la única que te cortas? Y me dijo, no, somos como 20. Le dije, ¿en la escuela? No, en mi salón. Y de repente dije, canijo, está más complicado de lo que yo pensaba. Entonces empezamos, hicimos como un pequeño brigada con los chicos que iban a terapia, y pasamos salón por salón. Hicimos una convocatoria abierta. Si tú tienes estos problemas, ven y apúntate en esta lista. Y este grupo va a estar abierto, no ocupas que te manden. Solo vas a tener una entrevista, o sea, conmigo, para ver si perteneces al grupo o te mandamos a otra institución, o solo quieres perder clase. Porque pasa también. Y entonces nos dimos cuenta que eran muchos más jóvenes, hombres y mujeres, mayormente mujeres, que se estaban cortando. Pero ¿qué sucede? De repente se corta la que saca 10 y esa nadie la ve. Entonces, por eso es que las autolesiones, me decía una de las muchachas, para mí fue muy significativo, es un grito silencioso. Porque al final hay muchas chicas que son invisibles para todos, para los papás, para los maestros, para la sociedad, porque incluso ni siquiera se portan mal, no dan problemas, pero sufren. Bueno, aquí son algunas de las experiencias disfuncionales, un poco lo que veíamos hace rato,
depresión, ansiedad, impulsividad, alexitimia, experiencias traumáticas, pobre control de impulsos, experiencias adictivas, trastornos de la conducta alimentaria y tendencia al límite. Que los trastornos de la conducta alimentaria, el trastorno límite de la personalidad y las autolesiones son primas hermanas, ¿no? Ahí andan casi siempre cerca. Ok, ¿cuáles son los factores relacionados? Tienen una función a nivel relacional, pero también una función a nivel intrapsíquico. A nivel intrapsíquico, a nivel individual, por eso se llama intrapersonal, dicen estos autores que hay una función positiva. Experimentar nuevas sensaciones capaces de lidiar con la falta de motivación, apatía y depresión. Entonces, para algunas personas, la función de la conducta autolesiva puede ser positiva intrapersonal, para recuperar sensación, etcétera, etcétera. Puede haber una función intrapersonal negativa, que permite aliviar la tensión emocional, el malestar, como frustración, decepción, ira y rabia, que esta es la más común, y que está muy vinculada ¿con qué? Con la ansiedad. Si se fijan, todos estos, frustración, decepción, ira, rabia, es ir hacia afuera. ¿Pero qué hace el adolescente? Implota o retrofleja y hace esto. Tal vez eso se lo quisiera hacer al maestro, a la mamá, a la sociedad, al mundo, al neoliberalismo, a la mafia del poder. Pero no puede, entonces ¿qué hace? Se hace daño a sí misma o a sí mismo. ¿Okay? Luego viene uno interpersonal positivo. Cuando el adolescente está tomando en cuenta, aporta cuidados y atención, compañía, cariño y compasión por la repetición de la conducta. Ahora sí que el llamado sí funciona, pero tal vez no funciona de la manera más adecuada, pero por lo menos capta la atención. ¿Sí? Yo cuando era niño y me enfermaba, mis papás me ponían más atención. Yo tengo la teoría que por eso era muy enfermizo. No sé, pero yo sí notaba, yo creo que lo hacían con buena intención, me trataban de cuidar, pero siempre hasta me daban comida especial. Entonces yo creo que la autolesión puede cumplir esa función, que los otros te empiecen a ver y que estén al pendiente de ti. Y la última, interpersonal negativa, por su nivel de gravedad, exonera al adolescente de sus responsabilidades. Es como de, pues es que está enfermito, ¿no? Ya no le digan nada. O que no limpie, que de todos modos lo hace de mala gana, o se va a cortar, pues mejor que no lo haga. ¿Sí? Bien, avanzamos. Por eso es que a veces, cuando no intervenimos de manera adecuada o en un tiempo adecuado, se puede establecer como una pauta caracterológica. ¿Han visto eso? De repente empieza porque los papás se pelearon, pero los papás ya se reconciliaron y luego sigue la conducta. ¿Se han fijado? Porque la persona aprende a desarrollar ese patrón relacional. El adolescente se queda con esa pauta. Y es justo donde la terapia lo va a ayudar a actualizar. Yo cuando daba clases en secundaria veía mucho ese parámetro. De repente empezaba por una situación familiar, se resolvía la situación familiar, pero el adolescente seguía con problemas conductuales. Y me dijo uno, es que probé la libertad y me gustó. Y es cierto, porque encuentran otras posibilidades experienciales, pero ¿qué les falta? El otro. Porque descubres algo nuevo, pero ya no hay quien te regule, no hay un parámetro de regulación. Y es ahí donde aparece el terapeuta, el orientador, el maestro, como un otro que ayuda a regularnos. ¿Alguna vez ustedes en la adolescencia tuvieron una adolescencia poco supervisada? Sí. Es difícil eso, porque me decía un paciente, Paco, la gente piensa que es muy divertido tener papás negligentes, pero no es divertido, porque llega un momento en la fiesta donde todos se van y tú te quedas y dices, ¿para dónde voy? Y a todos le hablan porque se preocupan por ellos y a ti no te hablan. Y entonces la pregunta es, ¿hasta dónde puedo llegar? Y es ahí cuando estas pautas se quedan instauradas y pueden ser muy disfuncionales para los adolescentes. Bien, ¿cuáles son los factores detonantes? Pues puede haber muchísimos. Aquí enlisté algunos, pero puede haber muchos más que estos. Desequilibrio emocional, disociación de la experiencia,
sufrimiento y experiencia de orfandad, de sentirse huérfana, tendencia hacia la fantasía patológica y el aislamiento, confluencia con un campo de incertidumbre y polarización de las experiencias emocionales. Esto de las autolesiones también sucede mucho cuando alguno de los padres tiene problemas de adicción. Porque cuando alguno de los padres tiene problemas de adicciones, nunca se sabe qué va a pasar. No sabes si va a llegar de buenas, si va a dar dinero, o va a llegar de malas, si va a querer matar a todos, o si va a llegar de malas y va a querer ponernos a limpiar y a ser un padre responsable. No sabes. Y esa incertidumbre hace que la autolesión aparezca constantemente. Porque aparte es difícil que le digas al papá o a la mamá, déjate de drogar, agarra la onda. Pues no he recibido eso y entonces, como no puedo salir y enfrentar el entorno, retroflecto y me hago daño. ¿Vamos a ver? Ok, ya vamos a ir finalizando y me gustaría listar algunas de las propuestas que yo considero relevantes para el acompañamiento de adolescentes con conductas autolesivas. El número 1, favorecer la diferencia entre el adolescente y su entorno. El adolescente está buscando un proceso de individuación y es necesario que lo tenga, pero que lo tenga con una supervisión. La mayoría de los papás tienen la fantasía de que porque los hijos crecen ya no necesitan supervisión. Y eso a mí me parece justo eso, una fantasía. Yo de repente le digo, oiga señora, ¿su hijo cuántas materias reprobó? 5. ¿Y por qué cree que reprobó 5? Por burro. Y le digo, ok, a ver, ¿y por qué cree que es burro? Porque no estudia. Y le digo, ¿y de quién es labor, de quién es responsabilidad supervisar que estudie? Mía, pero no porque está grande. ¿Sí? Yo le dije, ok señora, ¿quiere decir que su hijo ya tenía esos hábitos? No, nunca los ha tenido. ¿Y entonces por qué cree que ahora los va a tener? Pues no sé, porque está grande. ¿Funciona así? No. Entonces, ahí vemos un problema. Entonces, el adolescente necesita aprender a diferenciarse. Muchas veces lo más sano que le puede pasar al adolescente es separarse de la familia. Hay familias que no le ayudan, o por lo menos entornos que son muy difíciles. Y el adolescente tiene que diferenciarse. Vamos al siguiente punto. Apoyar la co-creación de un campo que permita superar el estado de confluencia. ¿Confluencia con qué? Con lo que sucede allá en la familia. Pues cuando yo trabajo con un adolescente, el adolescente llega a comportarse como si estuviera en aquel lugar. Y mi trabajo es ayudarle a que se dé cuenta que estamos aquí y que esta experiencia puede ser diferente. ¿Sí me explico con eso? Cuando un adolescente llega a terapia, me va a querer llegar a hablar de lo que le pasa en su vida. Mi trabajo es enseñarle que esto que pasa entre nosotros también es su vida. Y que lo bonito que se siente aquí o lo feo que se siente aquí también es parte de la vida, pero es parte de una vida diferente a la que él conoce. Y eso es parte de la terapia, descubrir que hay nuevas maneras de vivir y de relacionarse con el entorno. Número 3, ayudar al adolescente a establecer un nuevo ritmo de acuerdo a las condiciones presentes en la frontera de contacto. ¿Entre quién? Entre el adolescente y el terapeuta. ¿A qué me refiero con un ritmo? Cuando alguien tiene mucha excitación contenida, o sea, esto, ¿a qué ritmo va? Rápido, 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 rápido. ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? Ayudarle a que explore otros ritmos. Y a que juntos vayamos co-creando un ritmo más armonioso. Número 4. Favorecer el proceso de desarraigo y diferenciación en la relación terapéutica, centrando el trabajo en el proceso de individuación e interdependencia. ¿Qué significa esto? Yo necesito que el paciente se dé cuenta que él y yo no somos iguales y que está bien ser diferentes, pero que necesitamos uno del otro. Yo les digo a los pacientes, si tú no estuvieras aquí, yo no sería terapeuta. Sin ti, yo no puedo ser terapeuta. Soy un chaparrito de lentes, nada más. Cuando tú apareces, me convierto en terapeuta.
Entonces, hay una interdependencia que tenemos. Para mí, un proceso central de la terapia con adolescentes es que el adolescente empiece a mostrar su molestia hacia nosotros. Muchos terapeutas le tienen miedo a eso y lo evitan. Y creen que todas las sesiones tienen que ser sumamente cordiales. Y ojalá, está bien que se mantenga la cordialidad, pero una cordialidad genuina. ¿A poco? ¿Quiénes han ido a terapia? Levanten la mano. Oh, muchos, muy bien. O muy mal, no sé. Algo dice. Bien, pero qué bueno que fueron. La pregunta es la siguiente. ¿Todo el tiempo se sintieron cómodas o cómodos con sus terapeutas? No. ¿Se atrevieron a decírselo? La mayoría dirá que no. Entonces, con los adolescentes, ese es un trabajo terapéutico, que el adolescente te diga, no me gusta que llegues tarde, no me gusta que me cuides mucho, no me gusta que me preguntes cómo me siento. O sea, desde ese tipo de cosas es importante, porque es poder sostener un conflicto sin que la relación termine. Y eso es algo que tienen que aprender, que podemos tener diferencias, podemos tener conflictos y sostener las relaciones. ¿Sí me explico? Porque eso nos hace diferentes. Bien, trabajar con la regulación emocional, evitando conductas impulsivas y estereotipadas. El adolescente, cuando tiene estas rachas de ansiedad, empieza a tener la práctica compulsiva. Y entonces, nuestro trabajo como terapeuta solo es contextualizarlo y decirle, ¿qué está sucediendo entre nosotros que te estás mordiendo las uñas? Y luego de repente se quedan y dicen, es que no es de aquí. Ah, pues es que aquí solo estamos tú y yo. Y se acuerdan y empiezan a contextualizar, ah, aquí no necesito morderme las uñas. Te puedo decir que no me gusta que llegues tarde. ¿Sí? Y eso es muy terapéutico. Entonces, cada experiencia que vemos que se desproporciona, la tenemos que traer a la situación, explorar qué está pasando aquí para que emerja eso. Porque muchas veces también los terapeutas contribuimos a que los adolescentes se sientan así, no solo los papás. Y de repente el terapeuta tampoco nos damos cuenta. Y hay que explorar continuamente esa posición. Establecer un ritmo regulado que permita al adolescente identificar necesidades emergentes, movilizando su excitación hacia acciones congruentes con la experiencia presente. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que apoyar al adolescente para que empiece a entender lo que siente, lo que necesita, no lo que los demás esperan de él o de ella. No los deseos que tiene, sino las necesidades que están presentes. Porque los deseos son más ideas que han asumido del entorno que necesidades reales. Y finalmente, actualizar los procesos volitivos. ¿Qué es eso? Recuperar la voluntad. ¿Alguien elige cortarse? ¿Ustedes creen que los adolescentes, después de todo lo que hemos platicado, ¿ustedes creen que los adolescentes que se cortan elijan cortarse? No. Sí. Sí. No del todo, y depende del grado de cronicidad donde esté la experiencia. En un inicio puede que sí sea una elección, pero conforme va aumentando el grado de ansiedad o de experiencias depresivas, ya no es una elección, solo es un recurso. Y a veces es el único recurso. Por eso ¿se acuerdan que les decía, es la última llamada? Porque las demás llamadas no funcionaron. Y de repente pareciera que ya no hay otras formas de llamar. Y es ahí donde cada uno de nosotros, ya sea como maestros, como psicólogos, como padres, tenemos que aparecer y decir, hay otras formas en que me puedes llamar. Con una mirada al piso, con una lágrima silenciosa, con una presencia palpitante. Hay muchas maneras con las que me puedes llamar y voy a aparecer para ti. Bien, por mi parte sería todo. Quisiera saber si tienen preguntas o comentarios. Había dicho una colega que era por influencia de unas actrices norteamericanas.
empezaron a cortarse y de ahí fue como también parte de la industria, como una moda para hacer. O sea, no es necesariamente el origen, pero es parte de... Como les decía, yo creo que las conductas de autolesión aparecen como un fenómeno de la sociedad contemporánea. Entonces, en realidad, creo que también tendríamos que cuestionarnos cómo iniciaron estas actrices. ¿Sí? Entonces, en realidad, esas actrices se convierten como en un estandarte de muchas personas, pero solo son un reflejo de un campo histórico que estamos viviendo, un momento histórico que genera influencia en otras personas. Pero en realidad, si exploraríamos la historia de estas actrices, muy probablemente encontremos mucho de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Yo creo que es una interdependencia que se da entre muchos factores, pero no creo que sea el factor original. No sé si te contesto. Adelante. Mi pregunta es, antes de que hubiera esto de autolesiones, ¿cómo se expresaba el mismo problema, la misma problemática? Antes que hubiera autolesiones, ¿qué conductas había antes de eso? Yo creo que había muchas conductas, incluso las propias autolesiones, solo no estaban categorizadas como aspectos de atención clínica. Yo creo que las personas que tienen 50, 60 años también han vivido esa experiencia, tal vez no necesariamente de cortarse, pero sí de pegarle a la pared, de hacerse daño. Entonces yo creo que siempre ha habido estas prácticas de retroflexión o de implosión, solamente que han ido mutando de acuerdo a las modas, por ejemplo, o a las influencias culturales. Pero yo creo que siempre han estado presentes estas formas de hacernos daño a nosotros mismos. Adelante. Hay una cosa que me llamó la atención cuando expresaste que un adolescente en esa desesperación buscaba la manera de apartarse de la familia. ¿No consideras tú que el mayor problema que ya estamos padeciendo los jóvenes, que padecen los jóvenes, es la familia, en la sociedad, de que ha llegado a una evolución en el que ya se requiere un cambio definitivo a otra sociedad, evolucionar, y esto me refiero también a la desaparición de la familia, porque definitivamente va a llegar a desaparecer. Y la pregunta es, si tus experiencias y conocimiento es este tipo de traumas que padecemos en la sociedad, en este medio, en este entorno, los adolescentes de otras sociedades primitivas, sociedades comunitarias, padecen los mismos traumas, porque, y no solamente en México, también en África, donde los jóvenes se crían en el campo, la educación ya no depende del padre o la madre, sino de toda la comunidad. Decía la premio Nobel, Rigoberta Menchú, dice, los hijos ya no nos pertenecen a los padres, los hijos ya le pertenecen a la comunidad. Estos hijos, estos adolescentes, padecen los mismos traumas que padecen los adolescentes que tenemos aquí en la sociedad, o neoliberal o capitalista, no sé cómo le quieren llamar. Y creo que es una buena pregunta y es una pregunta muy compleja que tiene muchos matices, pero yo creo que una parte importante para comprender todo este fenómeno es poder primero situarnos en que las familias sí existen y creo que sí serán necesarias. Rogers, en algún libro muy radical que hizo, dijo que la familia iba a desaparecer, que la pareja iba a desaparecer, pero yo no creo que desaparezcan, solo van a mutar, como han estado mutando en la actualidad. O sea, las familias contemporáneas tienen que ver poco con la familia de los 50, por ejemplo, o de los años 70. Pues yo creo que se van modificando y creo que cada vez tienen mayor influencia en el entorno comunitario. Por eso es que la mayoría de las respuestas que hay a nivel preventivo están ligadas hacia el trabajo comunitario. Yo creo que han visto la nueva campaña del gobierno federal donde habla de una sombrilla verde, espero que lo hayan visto, si no es que no está funcionando bien la publicidad, pero es una sombrilla verde. Entonces la idea justo es que haya actores sociales o comunitarios que escuchen, vean e interactúen con los adolescentes, porque creo que es claro que las familias a veces no es que no quieran, es que no están. El sistema de trabajo hace que muchas madres de familia convivan media hora con sus hijos. ¿Sí? ¿Han visto esos sistemas de maquiladora donde trabajan 3 días y descansan 2? No sé muy bien cómo funcionan,
pero sí me ha tocado tener pacientes, madres de familia, que ven a sus hijos media hora. Y entonces, pues, ¿qué le puedes exigir a esa madre, no? Que ahora sí que se está matando en el trabajo y que lo único que puede hacer es, pues, lo posible que tiene con eso. Y en cuanto a lo de los aspectos tribales, pues yo no he profundizado mucho en ello, no me gustaría darte una respuesta arbitraria, pero lo que considero es que como sociedad y como mamíferos que somos, necesitamos un proceso vincular. Por eso es que ahora toda la psicología, todos los enfoques de psicología están volteando su mirada hacia la teoría del apego y la vinculación, porque en realidad eso es de lo que estamos padeciendo en la actualidad. Y yo creo que tenemos que regresar a eso. Y creo que parte de la terapia, de que las terapias se vuelvan relacionales, es justamente por esas carencias que hay en el núcleo familiar. No sé si respondan. Es una respuesta muy vaga hacia una pregunta muy compleja, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Alguien más? Una pregunta por acá. Un adolescente que vive en la ciudad, ¿qué tanto corre el riesgo a un adolescente que vive en lo rural? Porque si bien pues tenemos como más comunicación, más medios de comunicación, más influencias de youtubers, de medios digitales, electrónicos, que pues podrían influenciar a la autolesión. Yo creo que también hay que medir qué medios rurales nos referimos, porque hay diferentes niveles de vida rural. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir a Oaxaca en comunidades de bajos recursos y conocen a Gerardo Ortiz y andan con los corridos. Y yo dije, ¿sí, Gerardo Ortiz? Como que yo no lo ubicaría en la parte del sur, porque son corridos del norte, ¿no? Pero allá les gusta mucho eso. Claro, creo que habrá comunidades mucho más aisladas que tal vez sí esté disminuido, pero yo creo que ahora con el uso de los celulares y eso, la mayoría de las comunidades tienen acceso a muchos de los factores que están generando estas prácticas culturales. Yo creo que habrá comunidades donde sea un poco diferente, pero estarán más vinculadas a lo que mencionaba el señor, que son prácticas más tribales o de comunidades indígenas, por ejemplo, que sí están un poquito más apartados. Pero creo que lo rural también está fuertemente influenciado por lo que sucede en las sociedades urbanas. Yo creo que el internet está rompiendo muchas barreras. Yo sé que todavía hay muchas comunidades en México y en América Latina que no cuentan con internet, pero de alguna manera acceden. ¿Sí? Entonces yo creo que sí está habiendo una influencia, no en el mismo nivel, pero sí hay una incidencia. ¿Alguien más? Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Ahí al final de la mesa están los libros.